Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Buenos mediodía para todos. Unos buenos días para mí. Todavía no almorcé, así que bueno, mientras espero la hora de almorzar, voy a hacer este pequeño video sobre el curso de electrónica desde cero, ya que justamente hoy tenemos una tormenta bastante fuerte. Mucha agua, está lloviendo, y tuvimos una noche con una tormenta bastante fuerte, bastante feroz. Sé que algunos no van a poder venir, así que yo iba a pasar la clase de hoy para mañana domingo, un poco más temprano, porque a la tarde tenemos la clase de Arduino. Y bueno, para aquellos que no puedan llegar a venir, ya le voy adelantando un video del tema que se van a ir tocando justamente hoy, que es el tema que se tendría que tocar hoy. Vamos a tener que pasarlo para mañana. Bien, ya íbamos por el día 9 de la clase, y así que bueno, vamos a seguir con el tema de transistores, para que lo puedan entender mucho mejor, ya que entendiendo bien el funcionamiento del transistor ya podemos entender el funcionamiento de cualquier semiconductor, ya que los circuitos integrados también están formados por semiconductores, que son los transistores. Bien, sigamos. Bueno, acá tenemos una configuración del transistor, que son las polarizaciones. Tenemos tres tipos de polarizaciones, o tres tipos de configuración, que es base común, emisor común y colector común. La configuración de base común se destaca por su baja impedancia de entrada y una alta impedancia de salida. Los de colector común, tenemos una alta impedancia de entrada y una alta impedancia de salida. Y con los de colector común, también se lo suele llamar seguidor emisivo, tenemos una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Después, cuando estudiaremos circuitos, vamos a ver, en los circuitos vamos a encontrar polarizaciones o configuraciones del transistor con base común, con emisor común, colector común. Prácticamente en los amplificadores de audio vamos a encontrar que hay con emisor común y colector común, circuitos armados. Bien, vamos a seguir. Bien, perfecto. Acá tenemos, seguimos con la polarización del transistor. Colector común, ya habíamos visto recién. Colector común es muy útil como dispositivo o adaptadores de impedancia, puesto que su impedancia de entrada es mucho más alta que en su impedancia de salida. También se lo denomina buffer por esta misma razón, y se lo usa en circuitos digitales con puertas lógicas. Después tenemos emisor común. La configuración de emisor común se presta a la amplificación de voltaje y a la configuración más común, y es la configuración más común en los amplificadores a transistores. Es lo mismo como el de colector común. También los encontramos en los amplificadores de audios, amplificadores a transistores. Base común se usan en amplificaciones de alta frecuencia, porque la base separa la entrada de la salida, minimizando las oscilaciones de altas frecuencias. Tienen una alta ganancia de voltaje. Bien, entonces ya tenemos tres tipos de configuraciones, así que vamos a ir viendo por paso cómo funciona el transistor con colector común, cómo funciona un transistor con emisor común, y cómo funciona un transistor en base común. Bien, acá podemos observar la curva del transistor, que tenemos aquí a la derecha. Esto representa la curva de la malla 1, que vendría a ser la malla base emisor, la corriente y la tensión que circula entre base y emisor. Y acá tenemos, o sea, que es la polarización.
Y aquí vemos, por ejemplo, la curva. El transistor, para que empiece a conducir, tenemos que tener 0,7 volt. Ya cuando hay 0,7 volt entre base emisor tenemos una tensión de 0,7 volt, el transistor ya está conduciendo, ¿sí? Ahora, cuando no tenemos 0,7 volt entre base emisor, que no hay tensión, el transistor está en corte, no en corto, está en corte, quiere decir que el transistor no conduce. ¿Qué no conduce? No conduce entre colector y emisor, no hay conducción. Ahora, cuando supera estos 0,7 volt, el transistor ya se encuentra en zona de saturación. Así que esto quiere decir que si nosotros tenemos 0,7 volt entre base emisor, entre la tensión entre colector y emisor, más o menos es algo aproximado a la mitad de la tensión de la fuente, que es en la zona de conducción. Ahora, cuando se supera los 0,7 volt, cuando se supera esa tensión de 0,7, ya el transistor se satura, y eso quiere decir que la tensión entre colector y emisor, entre colector y emisor, es 0 volt o casi 0 volt. Y cuando no hay tensión entre base y emisor, tenemos 0 volt. Entonces ya no hay una conducción entre colector y emisor, y la tensión entre colector y emisor es más o menos igual a la tensión de la fuente de alimentación. Así que tenemos en este caso tenemos tres tipos de polarización, y tenemos una más, que es la zona de destrucción o destructiva, que es cuando se supera muy por arriba de la saturación del transistor, en lo cual lo podemos dañar poniéndose en corto directamente o abriéndose, pero más factible que se ponga en corto el transistor por destrucción. Eso es porque se superó la corriente máxima de la malla 1. La malla 1 es entre base y emisor. Fíjense que acá tenemos el diagrama, más o menos a los ya empieza a conducir cuando tenemos 625 milivolt, 0,62 milivolt. Ya el transistor empieza a conducir, y ya tenemos una conducción óptima cuando hay 0,7, ¿sí? Esta la corriente que puede ir alcanzando la malla 1, que es entre base y emisor, y ya prácticamente tenemos esta línea inclinada, que es donde encontramos la zona de saturación del transistor, y esta ya es una zona destructiva. Lo ideal es que esté dentro de este parámetro, para que el transistor pueda trabajar, ya sea como una conducción, como para utilizarlo como amplificador, o como para utilizarlo como saturación. Lo ideal tendría que estar dentro de este sector. Ya cuando supera, lo podemos destruir. Así que acuérdense que entre la tensión entre base y emisor tiene que ser 0,7 volt, para que tengamos una conducción entre colector y emisor. Ahora vamos a pasar a la malla número 2, que la malla número 2 es la corriente que circula entre colector y emisor. Esta vendría a ser la malla número 2. Esta es la malla número 1 y esta es la malla número 2. Bien, perfecto. Acá tenemos la curva de salida del transistor. Esto vendría a ser la malla número 2. Tenemos tres zonas: la zona de corte, la zona de conducción y la zona de saturación. La zona de corte es donde las tensiones la tensión de colector emisor es igual a la tensión de la fuente. Eso es porque no tenemos tensión en base, no tenemos los 0,7 volt en el transistor base emisor, no hay corriente en la malla 1, entonces tenemos el transistor está en corte y tenemos
una tensión entre colector y emisor, que es igual a la de la fuente. Zona de conducción, donde la tensión de colector e emisor es la mitad de la tensión de la fuente aproximadamente. Eso es cuando ya tenemos 0,7 volt entre base y emisor. Ya tenemos una corriente ideal en la malla número 1. Después tenemos zona de saturación, donde la tensión entre colector y emisor es cercana a 0 volt. Eso es porque ya estamos superando o alcanzamos el límite máximo, que vendría a ser los 0,7. Prácticamente la práctica cambia un poco, pero ya tenemos un tope que es 0,7 y ya tenemos la saturación del transistor. Creo que es entre 0,6 y 0,7 ya tenemos una zona de conducción. Y ya cuando ya tenemos 0,7 prácticamente ya el transistor está saturado, y si lo llegamos a superar lo destruimos. ¿Sí? Bien, como pueden observar, aquí tenemos la tensión de 0, en este caso de 0 a 10 volt o de 0 a 8, donde está marcado la línea de carga, que es esta es la línea de carga, y acá tenemos la intensidad de colector en miliamperes. Si pueden observar, acá tenemos el consumo, acá tenemos la intensidad, tenemos en este caso 10 miliamperes, intensidad de colector, 20 miliamperes, 30 miliamperes, 40 miliamperes, 50 miliamperes. ¿Sí? Fíjense que el punto de operación es el punto Q, en este caso con un consumo de 20 miliamperes, con una corriente con una corriente de 20 miliamperes, la intensidad de colector, y una tensión de casi 5 volt, de 4 volt y pico entre colector y emisor. Aquí al transistor prácticamente lo tenemos en conducción, no está saturado, sino es un trabajo ideal para el transistor. Si el transistor estuviese en corte porque no tenemos corriente de base, entonces quiere decir que tendríamos entre colector y emisor toda la tensión de la fuente, y no tendríamos 0 de intensidad de colector, 0 miliamperes. ¿Sí? Si lo superamos la corriente porque lo queremos llevar a saturación, en este caso puede ser en unos 25 miliamperes o 30 miliamperes, entonces la tensión entre colector y emisor cae. Fíjense que van cayendo a medida que va subiendo la intensidad de colector, va decayendo la tensión entre colector y emisor. Bien, acá tenemos tensiones como de 0, 40, 80, 120, 60 y 200 microamperes, que es la corriente de base. Así que con una corriente de base de 40 microamperes tenemos una corriente de colector de aproximadamente 10 miliamperes. Y una tensión entre colector y emisor que es la mitad de la tensión de la fuente. En este caso está en 8 volt. Si lo queremos saturar, llevamos por ejemplo una corriente de 120 miliamperes en la malla 1, que es base emisor, microamperes, lo llevamos a 120 microamperes, y ya tenemos una corriente de colector de unos 25 miliamperes, y tenemos una caída de tensión entre colector y emisor que estaría en los 2,5 volts. Y si lo llevamos a 200 microamperes, que es la corriente de base, prácticamente lo podemos llevar a la destrucción al transistor, pero está totalmente saturado. Ya tenemos una tensión que prácticamente la caída entre colector y emisor es de casi 0 volt, y la corriente de base la corriente de colector ya estamos viendo que son de
40 mA. Bien, lo ideal es que el transistor trabaje en esta zona, dentro de esta zona, y no fuera de esta zona. Ya de fuera de esta zona no tiene sentido trabajar el transistor. Bueno, esta es la parte de la curva de salida del transistor. Bien, el transistor, lo que nos interesa acá es por ejemplo las corrientes y las tensiones. En este caso nos interesa la corriente de base, es IB, la corriente de colector, y C, la I de intensidad, que es la corriente, y la corriente de emisor, IE. Después también nos interesa la tensión base emisor, la tensión base colector y la tensión colector base. Fíjense que acá tenemos una ecuación que para averiguar la intensidad de base, si queremos saber la intensidad de base, es BCC, que es la alimentación del circuito, menos la tensión entre colector y emisor, dividido la resistencia de base. Y con esto podemos obtener la intensidad de base. Para obtener la intensidad de colector es BCC menos la tensión entre colector y emisor, dividido la resistencia de colector, que también es igual, en este caso, beta por intensidad de base. Tenemos dos tipos de forma de averiguar la intensidad de colector, la corriente de colector, ya sea por este método o ya sea por este. Podemos averiguar la intensidad de emisor, la corriente de emisor, que es igual a la intensidad de base, o sea, es igual a la corriente de base más la corriente de colector. En el caso de las tensiones, también tenemos este pequeño cálculo para saber la tensión de base emisor. Ya sabemos que la tensión base emisor es igual a 0,7 volt. La tensión base emisor es igual a 0,7 volt, es igual a la tensión de base. La tensión colector emisor es igual, más o menos igual a la tensión de colector, que eso es igual a BCC menos BRC, o sea, la tensión de alimentación menos la tensión de la resistencia de colector. Y para averiguar la tensión de colector base, lo que necesitamos hacer es tensión de colector menos tensión de base, y con eso obtendremos la tensión colector base. Aunque hay más cálculos todavía y hay muchas formas, se trata de buscar las formas más sencillas para que puedan averiguar las corrientes de la malla 1 y la malla 2 y las tensiones entre los terminales de los transistores. Bueno, también tenemos aplicaciones para celular que hacen estos cálculos. Solamente tendremos que volcarle los valores que tenemos y esa aplicación ya nos tira nos puede tirar la corriente de base, la corriente de colector, la corriente de emisor, como las tensiones base emisor, colector emisor y colector base. Bien, fíjense que acá tenemos una configuración de un transistor con emisor común, emisor a masa, y tenemos, por ejemplo, esta es la malla 1, así que lo que podemos saber podemos averiguar la malla 2 y podemos averiguar la malla 1. Fíjense que con estos cálculos puedo obtener la curva del transistor de la malla 2, que vendría a ser esta, la malla 2. Fíjense que si yo quiero averiguar la tensión entre colector y emisor, la tensión colector emisor, que es esta que está aquí, tendremos que hacer este cálculo: BCC, que es la tensión de alimentación, menos la tensión de la resistencia de colector. Teniendo estos datos, puedo calcular la tensión colector emisor. La intensidad de colector, que es la corriente de colector, es igual a beta. Beta es la ganancia, es la ganancia del transistor,
podemos averiguar la ganancia de un transistor utilizando un tester. Los multímetros vienen con probadores de transistores, en lo cual podemos obtener la ganancia que tiene. Inclusive en un datasheet viene marcada la ganancia tenemos una ganancia mínima y una ganancia máxima, porque la ganancia puede variar, depende de la temperatura, ya sea la temperatura ambiente o la temperatura de trabajo del transistor. Y es importante que la beta, porque eso nos puede dar la corriente de colector. Con una beta muy alta se puede obtener corriente de colectores muy alta con una pequeña intensidad de base. Bueno, la intensidad de colectores es igual a beta por intensidad de base. Y la tensión base colector, que es acá, base colector, es igual a tensión colector emisor menos base emisor. O sea, entre esta tensión, si yo resto esta tensión por esta, obtengo la tensión base colector. Bueno, con este simple cálculo, puedo obtener la curva de la malla 1, que vendría a ser esta. Intensidad de base con un simple cálculo, o sea, la intensidad de base, la corriente de base, es igual a BCC, fíjese, menos base emisor menos la tensión base emisor dividido la resistencia de base. Así que ya con esto tenemos podemos dibujar la curva de la malla 1, y con esto podemos dibujar la curva de la malla 2, y podemos ver en forma gráfica en qué forma ideal podríamos hacer que el transistor trabaje. Ojo, la beta del transistor puede variar con la temperatura, sí, así que si el transistor trabaja exigido, eso hace que levante temperatura y varíe la beta. Entonces, si varía la beta, varía todo. Inclusive puede variar con la temperatura ambiente la beta. Fíjense que cuando van a poner un transistor en un multímetro que tiene probador de transistores para ver la beta, si lo mantienen un poquito de tiempo apretado con el dedo, la temperatura del cuerpo va a hacer que la beta empiece a variar. Si le acercan un poquito el soldador, van a ver que la beta cambia, se puede llegar a elevar. Bien, y acá tenemos la disipación y la disrupción, que es la parte destructiva del transistor. Si yo quiero averiguar la potencia de disipación de un transistor, el cálculo es muy simple. La potencia de disipación se mide en watt, así que eso también inclusive viene en el datasheet del transistor, en qué potencia de disipación puede trabajar el transistor. Si ven en una hoja de datos, por ejemplo, si yo quiero averiguar la potencia de disipación, es tensión colector emisor multiplicado por la intensidad de colector. Entonces yo con esto puedo lograr averiguar la potencia de disipación. Si podemos observar, tenemos 4 regiones: región activa, región de saturación, región de corte y región disrupción, que es donde se destruye el transistor. Acá tenemos 3 regiones marcadas, pero realmente son 4. Fíjense que este dato también es importante, que la potencia de disipación tiene que ser menor que la potencia de disipación máxima. Así que si observan una hoja de datasheet, ahí pueden obtener la disipación máxima del transistor. Bueno, acá tenemos, esta es la región activa del transistor en la gráfica. Tenemos una región de saturación, tenemos la región de disrupción, que es la zona donde se puede llegar a destruir el transistor, y esta es la región de corte, que prácticamente el transistor no está conduciendo porque no tenemos corriente de base.
no hay tensión entre base y emisor. Fíjense que no tenemos una línea recta, sino tenemos una pequeña pendiente, y esto es debido a la beta. La beta puede ir variando, que es la ganancia del transistor. Ya les comenté que puede ir variando porque todo depende del trabajo, si se eleva de temperatura o no, por el trabajo del transistor o por algún otro factor. Fíjense que ya sabemos que intensidad de colector es igual a beta por intensidad de base. Entonces, si hay temperatura en el transistor, podemos tener esta pequeña elevación, una pequeña elevación que lo puede llegar a la región de destrucción del transistor. Eso hay que tener en cuenta en estos casos. Bueno, esto hasta acá hemos hablado todo lo que es lo que es la polarización del transistor, lo que es las polarizaciones, los tipos de polarizaciones que hay, las curvas de la malla 1, que es la corriente de base, la curva de malla 2, que es la corriente de colector, las tensiones que nos interesa y la corriente que nos interesa del transistor, los pequeños cálculos que se necesitan saber, como para obtener las curvas de la malla 1 y de la malla 2, y la potencia de disipación y la curva del transistor en regiones de activa, saturación, destrucción y corte. Luego haré otro video que lo que podemos hacer acá lo que podemos hacer acá es hacer cálculos para realizar un circuito, para hacer un preamplificador con emisor común, y podemos hacer de ahí podemos realizar un amplificadorcito de audio de 1 watt. ¿Sí? Hasta ahora vamos a hablar con la polarización emisor común. Después empezaremos a hablar con la polarización base a masa o base común, o colector común, que vendría a ser seguidor emisivo, que también tenemos cálculos. También hay aplicaciones para celulares que facilitan estos cálculos, ya que uno a veces ver tantos números se marea, ya que no está acostumbrado a hacer cálculos o ecuaciones matemáticas todos los días. Entonces las aplicaciones estas facilitan un poco el trabajo y hacen un poquito más rápido el trabajo. Pero bueno, el tema de ver cómo se realizan las ecuaciones con papel y lápiz es para que vean cómo se realizan, ¿no? Esto no quiere decir que al día que estén trabajando con la electrónica van a estar constantemente haciendo ecuaciones, pero bueno, a veces si hay que hacer diseños o modificar diseños, es interesante saber este tipo de tema, y inclusive cuando tenemos componentes que están dañados y no sabemos qué poner o con qué lo podemos reemplazar. Así que bueno, este video lo corto acá. Luego haré lo otro, el otro video, que es para hacer las ecuaciones y para diseñar un preamplificador, ¿sí? Este es el circuito. Acá después de esa explicación vendría a ser este es el circuito de un preamplificador. Fíjense que acá tenemos un transistor con emisor común, como estuvimos viendo, y este es con colector común. Fíjense que el colector va a la alimentación y va a masa, así que tenemos dos transistores con colector común y uno con emisor común. Este es el circuito de un amplificador de 1 watt, muy sencillo,
consume muy poco. Es un amplificador que vamos a armar. Así que estas son las listas de componentes que hay que conseguir. TIP 32A, TIP 31A, BC548, 1N4148, todo lo que es semiconductores, todo esto es semiconductor. Componentes activos. Puede ser, no hace falta que sean los mismos, aunque sea con reemplazos también sirven. Lo pueden comprar nuevo los componentes, son muy económicos, o si no pueden sacar de descartes, que también sirven. Vamos a utilizar tres capacitores, uno de 470 microfaradios por 25 volt, aunque funciona con 9 y 18 volt, pero bueno, vamos a utilizar que sean los 3 por 25 volt. Así ya no tienen que andar pensando en cambiar capacitores si un día lo quieren hacer trabajar con más tensión. Necesitamos uno de 1000 microfaradios y otro de 10 microfaradios. Estos son estos dos son de capacitores de que uno es para la entrada y uno es para la salida, y este es para el filtrado de la alimentación, porque si llegan a venir con algún tipo de ripple. Después necesitamos estos componentes que son resistencia, una de 180K, 180.000 ohm de medio watt, 470 ohm medio watt, puede ser 1000 ohm, si no es de 470 puede llegar hasta 1000 ohm, así que entre 470 y 1000 no hay problema. Necesitaríamos dos resistencias de 1 ohm, si no tienen de 1 ohm, de 1,5, entre 1 ohm y 2 ohm, no habría ningún tipo de problema. Después un preset de 470 ohm, porque con esto lo que estamos haciendo es regular las corrientes de base de estos transistores, y un potenciómetro que puede ser entre 5K o 10K, que vendría a ser el potenciómetro de control de volumen. Si lo quieren comprar un potenciómetro con llave, ya por lo menos ya tiene la llave para encenderlo y apagarlo, y tendría que ser logarítmico. Una placa virgen de 10×10, aunque el diseño que yo hice de la placa es más chica, pero bueno, si es mejor, no hay mucha diferencia entre precio en 5×5 que 10×10. Lo que pasa es que 5×5 va a ser muy chica la placa, así que con 10×10 viene perfecto. Pines de conexiones, pines de conexión. Eso es lo que se utilizan en la placa Arduino. Pueden entrar esos pines de conexión que se utilizan ahí. El diseño yo ya lo tengo hecho. Aquí está la placa, esta es la parte de abajo del circuito impreso, y esto es lo que se ve en la parte de arriba. Esto que tiene acá son terminales, pero bueno, yo les puse estos terminales porque para hacer el PCB no tenía el potenciómetro, entonces bueno, busqué algo que sea medio similar a la distancia que tienen los terminales el potenciómetro. Acá iría el potenciómetro, esta es la entrada, la salida del parlante y la alimentación, los capacitores electrolíticos, los transistores, los TIP, y el transistor BC548, el preset. La resistencia dicen cualquier valor porque yo me volqué más para diseñar la placa que para colocar el valor de los componentes. Bien, bueno, tengo que hacer la segunda parte de este video, que la segunda parte va a ser el diseño de un preamplificador con emisor común, utilizando los cálculos o las ecuaciones matemáticas que hemos visto hasta ahora. Bueno, les mando un abrazo a todos, y bueno, ya no llueve, así que igual, así que se va a dar clase hoy y quedará el video colgado para que lo puedan repasar, o aquellos que no pueden venir puedan verlo. Este video está dedicado para la clase que se da de electrónica desde cero en el aula de Lucas, acá en Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Luis del Cerro 254,
donde él tiene un aula, y tenemos curso de electrónica desde cero y Arduino 101 para los que se quieren iniciar en Arduino también. Un abrazo a todos. Chau chau.